Bien amigos, ya estamos de nuevo con todos ustedes y como ya les había anticipado la semana pasada, pues hoy se encuentra con nosotros, ya lo están viendo, al alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, don Augusto Hidalgo. Muy buenas noches, don Augusto. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por invitarnos. La semana pasada ya les dijimos a los amigos de Canal 8 que usted iba a estar aquí, que podían contactar directamente. Perfecto. Con algunos problemas de la ciudad, en fin. Pero antes de que eso se produzca, ¿qué balance hacemos de estos casi años que tenemos ya en la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria? Bueno, pues yo creo que a vista está de los vecinos y vecinas de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria que este gobierno es un gobierno, primero, que como todo el mundo sabe, se conforma por 3 fuerzas políticas, pero que son un ejemplo de la realidad política que vivimos, sobre todo desde las últimas elecciones municipales y que estamos viviendo ahora a nivel del Estado, con una diferencia, y es que aquí en Las Palmas de Gran Canaria hemos sabido conformar un gobierno que es plural, porque son 3 fuerzas políticas, aunque sean del ámbito de la izquierda, de las fuerzas de progreso, pero que gobiernan al unísono, con unas decisiones que consensuamos, que se rigen por un programa de gobierno pactado y público y conocido por todos, y que vamos cumpliendo, yo creo, de forma eficiente y con garantías y con seriedad. El efecto de estos 9 meses han sido, primero, el garantizar que se pusieran en marcha las grandes infraestructuras que estaban paralizadas de la ciudad. El ejemplo más notorio es el de la circunvalación, pero hay otras obras como la de Pileta, o incluso el otro día estuvimos visitando la de Tafira, que eran necesarias para reactivar la economía con inversión pública. En la situación de desempleo, siempre digo que es el pegue, es el cemento que une a las 3 fuerzas políticas. La segunda era tener un presupuesto en tiempo y forma lo antes posible. Eso era raro y difícil en cualquier gobierno, independientemente de la etapa y el color político. Lo hemos cumplido. Es la primera vez en la historia del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria que un gobierno que nada más llegar consiga aprobar su presupuesto en tiempo y tenerlo el 1 de enero en vigor. Lo hemos hecho en el primer año y en tiempo récord, ¿no? Y encima sin ninguna alegación ciudadana. Esto es insólito, ¿no? Eso era fundamental, ¿para qué? Para poner en marcha un acuerdo que llevábamos, aunque lo hicimos con un poco de retraso, pero porque nos pusimos unos plazos quizá exigentes, que era un plan de exclusión para acoger a los que peor han sufrido la crisis económica, estos 7 años, 7, 8 años de crisis económica dura, para que tuvieran un elemento de colchón con medidas sociales, algunas que ya existían, que hemos implementado, mejorándolas económicamente, otras que no existían, como el IBI social, el bono social del deporte, el bono social del agua, que las hemos creado nuevas, y otra incluso como la que no existían por completo, como era la de pisos tutelados, ¿no?, en servicios sociales. Son medidas que van en un paquete, en un programa que está respaldado por el presupuesto y que se ha puesto en marcha. Nos queda medidas de desarrollo del programa, llevamos 9 meses evidentemente, pero creo que lo más destacable es que hemos tomado el toro por los cuernos y eso se percibe, ¿no? Bien, tenemos una primera llamada, yo sabía que esto se iba a producir así. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, señor Hidalgo. Muy buenas noches. Yo soy una enamorada de mi ciudad y por lo tanto me gustaría que funcionara mejor de lo que está funcionando. Y no porque estén ustedes ahora funcione mal, sino que ya funcionaba mal, pero yo creo que con ustedes hay muchos temas que funcionan aún peor. Por ejemplo, el señor Suárez de Tangil lo sabe. ¿Qué es lo que se va a hacer con respecto a la terminal de guaguas del teatro? Me encantaría que usted esta tarde hubiera estado allí esperando la guagua y esta mañana. Aquello es de vergüenza. Nos vamos a morir de frío, nos da una pulmonía. Sí, porque aquello es de vergüenza. Yo no sé si usted ha pasado o no ha pasado. Desde luego es de vergüenza. Claro, aquella obra, 600, casi 700.000 euros, y aquello es, ya le digo, no sé a dónde ha ido el dinero, pero encima está la obra parada. Bueno, le contesto ahora. ¿Qué se va a hacer con respecto al muro? Yo me gustaría intervenir y que después él me conteste. Si venga, pero no, como vamos a tener seguro muchas llamadas, una cosa más y lo vemos. Venga. Se cortó. Bueno, pues con respecto a la estación del teatro, efectivamente estamos en obra, no es que estén paradas, es que hemos tenido un problema con un kiosco que existía allí, una herencia, una disputa desde el punto de vista legal que ha tenido que resolverse y ha estado paralizando la obra que se gestiona con recursos de la Autoridad Única del Transporte, que es insular,
aunque el 40% pertenece al ayuntamiento, y que va a ser una de las zonas neurálgicas del transporte público de la ciudad. Por tanto, yo espero que esté en breve terminada esta obra, y junto con la de Manuel Becerra sean dos de los iconos de transformación de las líneas de guagua en la zona baja de la ciudad. Aunque, como siempre he dicho, una de las apuestas de futuro más importantes que tenemos en este momento es la del BRT. Si quieres, después hablamos con más detenimiento de esto, pero es una de las apuestas que van a transformar por completo la fisonomía de la ciudad. No solo es un vector desde el punto de vista del crecimiento ligado a la movilidad, que lo es, para nosotros es vital, sino que además va a transformar, porque así está concebido, la ciudad en infraestructura, en paradas, sí, pero explíquelo en aceras, el etcétera. BRT, porque a lo mejor... Bueno, el BRT, entramos en materia. El BRT es las siglas de Bus Rapid Transit, le hemos llamado también popularmente Guagua Express. No debe ser lo que sería un tranvía, pero con la diferencia que no tiene ni catenaria ni tiene raíles. Es un tercio más barato que la infraestructura inicial, es un tercio más barata que hacer una línea de tranvía, y es el modelo que se está empezando a copiar. Inicialmente ha tenido el desarrollo en Latinoamérica, después en Europa. Francia es el que tiene más ciudades con este sistema, la gran parte, 8 o 9 ciudades medianas lo tienen ya implantado. Estados Unidos ahora lo ha copiado, y varias de sus ciudades, incluso algunas importantes, lo está copiando de forma especial. Al final tiene un carril exclusivo y por tanto no queda constreñido al tráfico que existe. El BRT europeo, de los europeos, el que lo vea físicamente es como ver un tranvía, con la misma fisonomía de un tranvía, es un vehículo de alta ocupación, que tiene estaciones exclusivas, como los tiene el tranvía, exactamente igual. El que puede ver el ejemplo es el de Santa Cruz de Tenerife, el de Santa Cruz Laguna, con la diferencia que el de Santa Cruz Laguna costó 350 millones de euros. Y su primera línea, esa es la primera línea de Santa Cruz Laguna, y va a costar unos 100 millones de euros. La importancia de la inversión es que, aunque su primera línea lo que va a coger la zona troncal de la zona baja de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, que es la de mayor actividad, va a tocar varios puntos que son claves para nosotros. Primero, la zona del cono sur de la ciudad, donde hemos hecho una apuesta importante, después si quieres hablamos de esto, de desarrollo de futuro. Uno de los 3 polos para nosotros importantes de desarrollo de futuro. Allí va a haber una de las estaciones, la estación más importante, que se va a hacer en la zona de frente a Olla de la Plata. Misiones que sea además que salga de forma subterránea, y que va a pasar de forma transversal, incluida la estación que nos ha dicho la señora, a atravesar toda la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Va a eliminar líneas que hoy conocemos, otras las va a transformar, va a potenciarse, que gracias a esto, las líneas de la zona alta de la ciudad también. De hecho, hemos hecho un estudio de cómo sería si nosotros cogiéramos recursos y pusiéramos más recursos en la zona alta de la ciudad, y sería más caro que haciendo el BRT y trasladando esas líneas que sobran a la parte alta. Así todo el futuro es que la zona alta, toda la ciudad tenga varias líneas BRT. Esta es una primera línea, como en Tenerife están pensando la segunda de tranvía. Y por tanto va a ser una de las vías de crecimiento. ¿Por qué? Todas las ciudades, y esto se ha experimentado sobre todo en Latinoamérica, empezó en Curitiba, después en Bogotá, lo hizo en Medellín, que es el ejemplo mundial de crecimiento urbano y con premios internacionales en este sentido. La vía para luchar contra la desigualdad en ciudades que tienen grandes problemas de desigualdad, nosotros no tenemos los problemas de Latinoamérica, pero en los cánones europeos los tenemos. La mejor forma de luchar contra esa desigualdad en la ciudad es tener un vector de crecimiento, y está ligado casi siempre a la movilidad. Perfecto. Y en esto vamos a apostar nosotros, ¿no? Para nosotros es clave. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Yo quería aprovechar que está el alcalde ahí, que ya incluso nos conocimos en una época. Yo tengo dos cuestiones. Una es que el puerto, ya se le propuso una vez que por qué no se creaba una consejería del puerto. El puerto de Las Palmas, que es un pulmón económico, se está invirtiendo muchísimo dinero en temas como el acuario, en temas como el centro comercial El Muelle, y se está destruyendo Atraque, que es la principal industria que tiene el puerto, tiene la ciudad en este momento. Creo que es un error lo del acuario, ya lo he dicho puntualmente, por unas razones. Se está haciendo una inversión muy potente, se le ha dado una subvención de 2,4 millones, es decir, el sueldo de los 16 puestos de trabajo hasta dentro de 21 años. Y segundo, que yo pienso que va a pasar como el Palacio del Hierro, que los que tenemos edad para acordarnos de eso, las colas llegaban a Mogán y después daban los tickets en la gasolinera para que fuéramos gratis. Bien. Y además, la tendencia natural en Europa es que, lo dicen los sociólogos, es que los europeos no quieren ver animales en cautiverio. Eso, la propuesta de este tema es diferente
al Loro Par en Tenerife. Y si quiere, me explico. Pero como veo que van ya con prisa, me está poniendo la cara de prisa, eso es un tema. Sí, lo entiendo, estamos en radio, el dinero vale mucho dinero. Pero hay otro tema importante, que nada más y termino, que es el tema de por qué no se controla realmente la actividad portuaria. Es decir, tenemos ahí un atasco habitual ya, que era la Belén María, y no se resuelve, y después el tema de la guagua interior en el puerto de Las Palmas. Nada más, gracias. Gracias, doctor. Son muchos asuntos relacionados con el puerto, voy a intentar ordenarlo porque ha tocado varios temas, algunos muy puntuales y otros más genéricos. A ver, el puerto de Las Palmas de Gran Canaria, el puerto de la Luz, puerto de Las Palmas en general, es uno de los motores, es el motor industrial, es decir, nosotros tenemos una industria, tenemos zonas industriales, llamadas industriales, la mayoría no, estamos en una de ellas en este momento, pero de industrias reales, donde haya crecimiento real y diversificación de la economía, tenemos una potente en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, se llama el puerto. Y esto se ha dicho muchas veces, en muchas frases, pero esto es clave tenerlo muy presente. Ahora bien, el puerto de La Luz y Las Palmas tiene sus carencias. Una de ellas es la caída del negocio de contenedores, producto de la crisis económica y de competidores internacionales. Esto con la llegada de MSC y la llegada ya existía, pero vamos, que llegada de forma potente de una base específica MSC aquí, esperemos que cambie. Pero mientras tanto, el presidente de la autoridad portuaria, Luis Ibarra, ha hecho algo muy inteligente, y es tener visión hace unos años y ver 3 vías fundamentales de crecimiento del puerto que van a tener influencia evidentemente en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, y yo creo que en la isla y en Canarias en su conjunto. La primera es transformar un sector que ya existía, que era el de astilleros, para convertirlo en una oportunidad ante un negocio que existía en el Golfo de Guinea, que es la extracción petrolífera y la reparación de plataformas petrolíferas, que sigue siendo un negocio a pesar de la caída y la actividad, porque como no están operando, vienen aquí a estar en parada, tanto así que ya no nos caben y las estamos mandando a Lanzarote, aunque hoy Lanzarote no estaba muy contento con eso, pero en fin. La segunda tiene que ver con el sector de la ayuda humanitaria. La apuesta que se hizo en su momento, que era casi estética, por tener un puerto humanitario, de hecho se pusieron las naves en el sitio menos adecuado, que ahora incluso nos estorban, y la filosofía es mandarlas al interior del PMA y de la Cruz Roja, están creciendo de forma exponencial. La gente no es consciente, hay una nave ya en el interior del puerto, habilitadas para ello, y seguidas por el Cabildo, algunas y otras que tiene la autoridad portuaria. El crecimiento es inmenso. Yo creo que estamos camino de convertirnos, de los 6 puertos que hay en el mundo con esta actividad, en el primer puerto del mundo por nuestra experiencia logística para ayudar ya no a los problemas puntuales de África, sino de todo el planeta. Y el tercero tiene que ver con lo que ha comentado el señor, y así lo hilo todo, ¿no? Es el proyecto Puerto Ciudad. Había una zona que estaba en decadencia. La zona que se conoce tradicionalmente como Sanapú, donde va a estar el Poema del Mar, es una zona que las grandes navieras y los barcos mercantes ya no veían con interés porque no tiene calado suficiente, es incómoda para llegar. De hecho, en la actualidad lo único que hace es tener barcos en desguace, además una imagen estética horrible. Bien, el hacer una apuesta que tiene que ver con el turismo que ya es una realidad en la ciudad, que es el turismo urbano, pues es importantísima para la ciudad en su conjunto y para el puerto, por supuesto. ¿Por qué? Porque igual que Las Palmas de Gran Canaria fue la cuna del turismo de sol y playa en los años 60-70 de toda Canarias, ya dejó de serlo, incluso como potencial turístico en ese sentido, más allá de un turismo peninsular. Hoy ya está volviendo a ser un turismo urbano. Y el turismo urbano tiene muchas variables. Una es el turismo de congresos, por cierto, ahora soy presidente del Spain Convention Bureau y eso espero potenciarlo. El turismo sanitario, el turismo educativo, el turismo deportivo también, ya que tenemos entidades de atractivo, ahora incluso con Las Palmas en la Unión Deportiva en primera, ¿no? Pero la CB también y otros eventos. Y el turismo urbano-cultural ligado a sectores estratégicos, y el acuario es uno de ellos. Va a ser un polo de atracción tan importante esa zona, que ya tenemos ofertas y tenemos conocimiento de varias entidades que están intentando construir hoteles de distintas categorías en todo el istmo de Santa Catalina, porque lo ven como un atractivo. Estamos creciendo de forma exponencial, 17% de cruceristas al año en el puerto de Las Palmas, el que más crece de toda España, el tercero ya en el ranking español, el octavo de toda Europa, de cruceros
Y eso que tenemos una competencia mediterránea importante. Ya estamos llegando a nuestro límite en invierno y ya la estrategia es crecer hacia el verano, que nunca ha sido en Canarias la temporada alta. Pues estamos intentando potenciar seguramente, y ya este verano empezaremos a tener cruceros importantes en la ciudad. Y la filosofía es ir hacia los grandes cruceros, cada vez de mayor envergadura, y los pequeños que vayan a esa zona, donde tendremos una zona que ya las aprobó en el último pleno con controversia, por cierto, con Lanzarote, pero una zona de grandes cruceros, de grandes yates, perdón, y pequeños cruceros, y su zona de reparación naval, como tenemos en la de Muelle Deportivo para pequeñas embarcaciones. Será un conjunto estéticamente muy atractivo que debe romper ese muro con la ciudad, la aduana de hecho ya está pasando al interior, y que se convierte en un atractivo para la ciudad, con otros muchos que tenemos, ¿no? Y solo un apunte. El proyecto que están haciendo los Kirchner, y esto me ha interesado en muchas ocasiones, no es un zoológico acuático, por simplificarlo de forma despectiva. De hecho, los acuerdos con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que tenemos una facultad de Ciencias del Mar y una facultad de Veterinaria especialista en esto, van a ayudar a proteger especies, como se ha hecho con el loro parque, que están en peligro de extinción, entre ellos la tortuga boba, el fin molar, y van a hacerse proyectos que salven especies. Ya este tipo de instalaciones son simplemente una pecera. Son centros donde se investiga y donde se protege también a las especies. Y que la gente conozca un mundo que desconoce y lo tenemos ahí, vivimos en el mar. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿De qué parte de la ciudad llaman? Hola, yo soy un vecino de San José. Bien. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Yo querría saber por qué quitaron los operarios de la zona. Que hace una semana que la zona está descuidada y lo tenían todo limpito, todo bien. Y me extraña no verlos por la zona. Muy bien. Gracias. Lo averiguaré. No sé si se refiere a los operarios de limpieza o los operarios del barrio en reparaciones. En San José y San Juan se están haciendo pequeñas obras en este momento. En toda la zona del Cono Sur, no sé si en la zona donde vive el señor se han retirado algunos operarios concretos o los turnos han variado. Si han variado los de limpieza, lo preguntaré y averiguaré cuál es la causa, sin duda, pero desconozco la causa concreta. Lo averiguaremos. Dígame algo, la controversia con los taxistas, el día de descanso que ha comenzado hoy, ¿cómo enfoca eso? Bueno, yo soy consciente de que cualquier decisión que se tome en el sector del taxi va a ser controvertida. Eso por descontado. Y de eso éramos conscientes. El propio concejal de movilidad, Eduardo Ramírez, me dice algo muchas veces que yo coincido plenamente. Y no es porque sea un hombre joven, que lo es. Y que yo creo que yo también lo soy, ¿no? Él me decía, podemos estar aquí mirando para el techo durante 4 años sin hacer nada, intentando no meternos en asuntos que pueden ser llamativos. Y a lo mejor ahora hasta nos vuelven a elegir. Pero no hemos venido aquí para eso. Hemos venido para tomar decisiones y para solucionar problemas que algunos son graves. El principal problema de los taxistas no es pasa que esta tiene especial trascendencia porque lo estamos poniendo una prueba en este momento. El principal problema de los taxistas del sector de taxi son los floteros. Y en eso estamos siendo implacables. Por primera vez un gobierno no está dejando vencer ningún expediente que no viene de la agencia tributaria o de la inspección de trabajo. De hecho, se están entregando licencias porque las sanciones no las pueden cumplir algunos, ¿no? Y se está reordenando el sector, pero eso va a tardar porque los expedientes son lentos y esto va a tener muchos meses o años de controversia jurídica para que se solvente. Ahora bien, al mismo tiempo hay que darle una salida digna a unos señores que trabajan en un sector que es cautivo, porque tienen una concesión administrativa especial, no es una concesión administrativa como cualquier otra, que la tienen, la explotan, se acaba y ya está. La heredan, la tienen en propiedad, la heredan y está cerrado el sector porque no se dan más licencias. Por eso tenemos que actuar como administración. Y los taxistas que trabajan su licencia, incluso los asalariados que están dentro de la norma, pues tienen derecho al descanso y al mismo tiempo tienen derecho a ganarse su jornal sin excesivas jornadas de trabajo. Y esto se los hace sacando a taxis del sector porque tenemos una ciudad sobredimensionada. ¿Qué han hecho el resto de ciudades? Las grandes, todas, menos Las Palmas de Gran Canaria, han puesto los días de descanso. Todas, absolutamente todas. De las grandes todas y de las medianas yo creo que prácticamente todas. La han terminado poniendo. Ha sido controvertido. En Santa Cruz se puso y hubo también una revuelta. No hubo que esperar ni siquiera a terminar con la prueba. Ya todo el mundo estaba contento con el proceso de cambio. Y aquí les hemos dicho, vamos a poner un sistema de pruebas que funciona en todas las ciudades. Igual aquí no funciona. Veremos. Ustedes van a experimentar cuál va a ser el proceso por el cual vamos a hacer que la gente se gane dignamente el jornal.
y pueda llegar a final de mes en este sector. Y si ustedes consideran casi todo esto no es beneficioso, cuando terminen los 4 meses de prueba, van a votar todos, y si están en contra, no la pondremos en marcha. Bien. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿De qué parte de la ciudad nos está llamando? Antes estaba interviniendo y se me cortó. Espere, ¿de qué parte de la ciudad nos está llamando? Yo soy una vecina de la calle Carmen Quintana. Bien. La señora que llamó antes, creo. Yo, con todos mis respetos, señor Hidalgo, yo pienso que las cosas no van muy bien. Por ejemplo, la zona aquella del teatro está un poquito sucia. Es la entrada de la ciudad y yo soy una ciudadana que me pateo la ciudad. Entonces, después, yo vivo en la calle Carmen Quintana, en Cruz de Piedra. Después de que ustedes entraron al gobierno municipal, hay unos parterres que están en la calle Carmen Quintana que no han vuelto nunca más los de parques y jardines. Lo sabe el concejal porque yo me he reunido con él, y el no por respuesta o no hay respuesta. Entonces, otra cosa, ¿qué pasa con la calle Ana Benítez y el muro ese que se cayó con la lluvia? Bien. Esa calle está cerrada y eso a nosotros nos condiciona. Otra cosa, ¿para cuándo una mejora de la línea 8, 81 y 84? Vale, le contesta ahora. Repite esto. La última no la ¿Para escuché cuándo bien. una mejora entre las líneas 8, 81 y 84? Vale. Porque la verdad es que los fines de semana es de tercer mundo. Ya entre semana lo es y en fin de semana todavía peor. Tengan en cuenta que hay cosas específicas que lógicamente él no puede saber de memoria, pero bueno, vamos a ver, ¿no? No, bueno, hay muros de la ciudad que el otro día salía en concreto en los medios de comunicación, que se va a actuar de forma inmediata, aunque no había peligro real para la estructura de las viviendas. Hay otros que están todavía cortando algunas calles, como en la salida de la antigua carretera del centro de Gueta, que no son fundamentales para el tráfico de la ciudad, pero es verdad que sí se ha actuado. Otros que se actuaron por estricta emergencia, utilizando el presupuesto que a veces ni siquiera lo teníamos, que tuvimos que trasladar después de las lluvias de noviembre que todos conocen. Y en algunos actuamos con un gasto importante en muros porque están afectadas las viviendas de muchos ciudadanos. Nos cayó la lluvia que todos conocen y afectó fundamentalmente a Telde y a nosotros, sobre todo al sur de la ciudad, y hemos actuado, yo creo que renovando muchos muros, pero vamos a tener que hacer una inyección importante de dinero, en torno seguramente a 1 millón de euros en los próximos meses, para poder retomar muchos de los muros de la ciudad que siguen, algunos tocados y otros directamente semiderruidos, ¿no? Y pero esto no había dinero para eso, ¿no? No había recursos para eso. Es verdad que la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria tiene una especie, tenía, y en su momento se diseñó lo que debía ser una especie de ITV de los muros. Esta es una ciudad con muchos muros públicos y privados. Los privados son obligación de los responsables, muchos se denuncian y se les obliga a los responsables a arreglarlos. La ciudad, si todo, tiene muchos muros públicos que cuando ocurren lluvias de este tipo, el problema no es tanto el momento de la lluvia, porque se puede actuar sobre el terreno, sino con fechas posteriores, como nos dicen los ingenieros, es cuando se empieza a ver el deterioro como consecuencia del movimiento de tierra. Y esto es lo que estamos haciendo desde noviembre. Tenemos detectado muchos muros. Ya la concejal de Vías y Obras, Inma Medina, me ha transmitido aproximadamente el coste que vamos a tener que soportar. Ya hemos hecho una inversión importante estos meses y vamos a tener que hacer alguna modificación importante de crédito para poderlo soportar. Después ella me decía, esto ya es una cuestión de percepción sobre la limpieza. Yo conozco perfectamente la zona que me dice. Bueno, el Teatro Pere Galdós, yo creo que está aceptablemente limpio, lo digo con sinceridad, pero bueno, acepto que se pueda discrepar en esto, porque a veces llamar limpieza casi es una percepción, a no ser que haya una suciedad más que palpable, ¿no? Creo que esa zona está aparentemente limpia. Me dice también lo de los parterres de Cruz de Piedra. Lo preguntaré al concejal del distrito para averiguarlo. Desconozco qué parterres, ¿no? Pero bueno, es probable que eso haya pasado y tendrán que, si son públicos, porque a veces hay una confusión sobre cuáles son públicos y privados, pues actuaremos, ¿no? Hola, buenas noches. No le oigo nada. Hola, buenas noches. Ahora sí, ¿de qué parte de la ciudad nos llama? Bueno, le llamo de la zona de Buenarteme. Perfecto. Dígame. Bueno, hacerle una reflexión al alcalde sobre que la ciudad tiene 2 fachadas marítimas y que solo hay realmente una de ellas aprovechada, y desde el punto de vista turístico pues sería interesante darle valor a la fachada de la avenida marítima, y me preguntaba si no había posibilidad de pedir a la Unión Europea, al Estado o a cualquier otra, al gobierno de Canarias, presupuesto para hacer una actuación sobre la avenida marítima, sobre todo
porque pienso que sería un gran atractivo para la ciudad y en general los grandes proyectos que tiene pensado el alcalde, porque en su momento cuando empezó su mandato dijo que Las Palmas de Gran Canaria no era una ciudad turística y creo que es un error de base, a ver qué pensaba él. No creo haber dicho eso en la campaña y al contrario. Yo creo que el turismo, además lo dije en la campaña y lo recuerdo perfectamente porque estaba en nuestro programa electoral cuando nos presentamos y lo acabo de decir ahora mismo. Uno de los factores determinantes de crecimiento de esta ciudad va a ser el turismo. Y además, con 3 polos de crecimiento, antes nombré uno, que está ligado directamente con el turismo. El otro va a ser Tamaraceite Sur, la zona de expansión de Tamaraceite, que está ligado fundamentalmente al comercial. Y el otro, igual que el primero, están ligados a la Avenida Marítima también, ya que me señaló el asunto de la Avenida Marítima, porque es el cono sur. Antes de hablar del cono sur, y efectivamente sí hemos pedido recursos. Yo he creado nada más llegar a la alcaldía una unidad de internacionalización pegada a la administrativa dentro del ayuntamiento, ligada y pegada a la alcaldía, con el objeto de tener una visión de conjunto de todos los proyectos que podemos elaborar en todas las áreas del gobierno, algunos son transversales, e intentar acogernos al máximo de recursos que se están poniendo a disposición de las ciudades, porque más del 50% de los recursos de la Unión Europea van a ir a las ciudades directamente. Está claro, es la zona de expansión social y humana del futuro, para poderlos atraer. De hecho, fui a Bruselas, hacía muchos años que no iba un alcalde de Las Palmas de Gran Canaria a Bruselas, así como van muchos de Tenerife y sobre todo presidente del Cabildo, están permanentemente allí. Me lo confirmaron cuando llegué allí a la Casa de Canarias en Bruselas y me decían que llamativamente no se utilizaba esos recursos para captar fondos, ¿no? Y lo primero que hemos hecho es presentar 2 proyectos. Uno he ido al Ministerio de Economía y Hacienda, porque se hace a través del Ministerio de Economía y Hacienda, que es europeo, y otro directamente a través de Europa, pero el más importante, que tiene que ver con el Cono Sur y va a afectar a la Avenida Marítima también, es uno de 15 millones de euros que van a tener efectos. Por un lado, va a tener efectos sociales, efectos desde el punto de vista de las mejoras tecnológicas, que vamos a poder experimentar y que se van a extender a toda la ciudad, turísticos. Van a afectar por ejemplo, el entorno del castillo de San Cristóbal y todo el barrio marinero. Y como dije antes, incluso algunos proyectos como el del BRT, del transporte, van a afectar a ese barrio. Pero ligado a la Avenida Marítima, es verdad que ha habido un problema de base que tiene que ver con la crisis económica que hemos vivido. Se hizo un proyecto, sí consensuado y además altamente debatido, en la época de Jerónimo Saavedra, sobre todo el frente marítimo de la ciudad, sobre este frente marítimo, ¿no? La avenida marítima. Y ganó un proyecto, una propuesta de idea, y hubo un concurso donde participaron los ciudadanos también, y después se expuso y estuvo enseñándose por toda la ciudad. O sea, un proyecto de un calado ingente, inmenso. Llegó la crisis económica y se convirtió en una irrealidad, imposible de abarcar desde el punto de vista presupuestario. Pero no renunciamos a que la ciudad gane en el futuro todo ese frente marítimo. Ahora vamos a actuar sobre lo que podemos actuar. Y ya vamos a actuar sobre la zona, una parte de ese frente que está ligado a la zona del puerto. Siguiente zona de crecimiento será la expansión del muelle deportivo al sur. Esta ciudad necesita un crecimiento de oferta deportiva. Va a haber unas instalaciones, yo espero en breve, a ver si de aquí al año que viene, optando a una regata extra, aparte de la ARC, vamos a optar a otra, que se van a casi solapar, distinta, pero que nos va a obligar a tener más atraques, porque ya hay una demanda inmensa de los 1000 y pico de atraques que tenemos, poner unos 800 y pico más. Ahora no vamos a poner esos 800, pero vamos a poner unos pocos antes, pero la filosofía futura es que el puerto invierta ahí, y hacia abajo se tiran proyectos que están parados de futuro en toda la zona de ese frente para ganarlo al disfrute de la ciudad. Pero sí vamos a actuar sobre la zona del Cono Sur y hacia la playa de La Laja. Y eso ya lo estamos haciendo y hemos pedido fondos a la Unión Europea para que sea así, ¿no? Bien, tengo otra llamada, pero también van a poner o tratar de poner en marcha el que se puede visitar el Castillo de San Cristóbal. Bueno, hay un... Con una particularidad, que yo está complicado, ¿eh? He escuchado un proyecto que desconozco al respecto. ¿No es de ustedes? Es del Cabildo. Sí, lo he leído en los medios de comunicación. La verdad es que no he tenido tiempo de preguntar sobre si esto es factible. Sería fantástico, pero tiene sus complicaciones, evidentemente. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿De dónde me llama? Aprovechando que está el señor alcalde. Escúcheme. ¿Desde qué parte de Las Palmas nos llama? De la ciudad alta, concretamente, vale. de Paradela, pero Infinito. Muy bien. Bueno, gracias. Estaba diciendo, soy una persona muy mayor ya, con montones de dificultades. Yo al señor alcalde que está ahí lo vi en el despacho de su padre en la mesa cuando era un niño,
Bueno, y me alegro mucho que sea alcalde. Soy un ciudadano mayor, que vivo solo, soy un minusválido sensorial, vivo entre Pío Coronado y Realidad de Llamar. Cuando él mencionó antes las inundaciones de las aguas, hay una casa en la esquina de mi casa, en la misma esquina, que está abandonada hace 20 o 30 años. Hace 4 o 5 años se me metieron por la casa a mía, me robaron, yo presenté la denuncia en el ayuntamiento y tapiaron la vivienda. Ahora resulta que se han inundado y el agua de la casa de ella ha pasado a la mía. Yo tengo varias enfermedades crónicas y yo le rogaría al señor alcalde, ya yo he presentado un escrito dirigido a él, le rogaría que por favor se ocupara de las necesidades de todos los ancianos de Gran Canaria y concretamente de Las Palmas. Muy bien. Ya que tiene el poder de ser alcalde, por favor le ruego que haga unas gestiones para que los dueños de esa casa tomen medidas y puedan resolver el problema. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias a usted. No tiene tiempo de tomarle todos los datos, pero bueno, lo tomarán los compañeros los datos suyos y vamos a averiguar de qué estamos hablando. Puede ser una denuncia que no se ha sustanciado a través de disciplina urbanística y poder tomar medidas. Evidentemente tenemos una población que de barrios donde esto ocurre en toda España, pero pensábamos que en Canarias no iba a pasar, pero pasa. Tenemos una población que empieza a envejecerse, los gastos que están soportando la administración local en la población ya mayor de 65, de 70 años, pues cada vez son mayores. Por eso hemos hecho una apuesta especial en ayuda a domicilio, una propuesta que ya existía desde los años 80 en los ayuntamientos, que parecía que iba a desaparecer con la aparición de la ley cuando el gobierno central, el gobierno Zapatero hizo la ley de dependencia, la desmontaron en la época de Rajoy y hemos tenido que soportar el peso, gran parte de él, los ayuntamientos, sobre todo los menos dependientes. Nos gastamos 1.400.000 euros más este año en esto para que la gente pueda estar atendida, pero hay responsabilidades que son de otras administraciones. Nosotros tenemos que garantizar que la ciudad atiende a todos los colectivos sociales, a los que tienen algún problema de accesibilidad, de discapacidad. Estamos preparando una ordenanza que va a estar discutida por todos los ciudadanos para que atienda este tipo de realidades. El caso concreto de este señor habrá que preguntar si los datos para ver una denuncia. Y lo van a ir, pero me imagino que son casos muy particulares. Sí, son casos muy particulares. Generales. En tanto, sí, voy a esperar. Emalsa. Hay que pagar, no había que pagar, estaba justificado no pagar, ustedes han pagado, van a pagar, no recurren la sentencia. Brevemente, a la gente, ¿cómo le explicaríamos todo esto? Bueno, yo entiendo una cosa, y esto es una reflexión previa, voy a intentar ser sucinto en la reflexión previa, aunque yo sé que esto es complicado. Los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria no perciben que tengan un problema, no ven un problema con el agua como tal. La gente abre el grifo, le sale el agua. De hecho, aunque no tengamos esa percepción, porque tenemos la costumbre de no consumirla, ni siquiera utilizarla en muchas ocasiones para cocinar, está considerada, y estos son los datos científicos de análisis, como la tercera del país. Y esto es curioso. La parte también medioambiental tampoco se percibe como una necesidad, aunque había problemas medioambientales de vertidos por sobreesfuerzo de la red. Estos hemos intentado abarcarlo desde el minuto 1, pues poniendo en marcha infraestructuras que se iban a quedar obsoletas, como Tamaraceite, 4 infraestructuras más, nada más, bueno, unos meses, hemos tardado, pero unos meses después de llegar al gobierno. Ahora bien, así toda la gente sigue percibiendo que hay un tufo, algo extraño, que algo huele mal, y no en Dinamarca, en Emalsa, en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Y esto es terrible porque ni lo entienden los ciudadanos y muchas veces ni siquiera los políticos. Entonces estamos hablando de sentencias y de realidades que no entendemos. Lo cierto es que con respecto a las últimas noticias, y esto demuestra un botón, lo que nos encontramos es que el gobierno anterior, de repente, un contrato que tenía desde el principio, que no ha hecho este gobierno, que se aprobó en concreto el de saneamiento en el año 98 con el señor Soria gobernando y el señor Cardona en el gobierno de la ciudad, por cierto, un contrato que establece que por el saneamiento de la ciudad se le pagaba, eran pesetas, pero al cambio unos 5 millones de euros al año, una tarifa fija por ese trabajo, independientemente del crecimiento de la red o de los trabajos que se realizaran, si se realizaran o no se realizaran. Es decir, esto es una realidad llamativa, pero es parte del contrato al que se llega con una administración, aunque era provisional, pero nunca dejó de ser provisional, nunca se modificó. Pues bien, llega el gobierno anterior y en medio del mandato, ni siquiera al principio, sino en medio del mandato, consideran que deben dejar de pagar. ¿Qué deben dejar de pagar?
Entonces se deja de pagar 5 millones anuales que van generando una deuda, por cierto, que me he encontrado yo. Eso es uno de los agujeros, que son otros más grandes, que me he encontrado yo. Y después me encuentro con una sentencia que dice algo obvio. Dice, oiga, señores, ustedes tienen que pagar, sí, porque tienen un contrato y tienen que cumplirlo. Y si usted está en contra de las condiciones del contrato o considera que la empresa ha incumplido el contrato, tiene dos cosas que hacer. Una, ir legalmente contra el contrato o intentar negociar su modificación. O segundo, si se incumple el contrato, ir contra la empresa. No se hizo ninguna de las dos cosas por el gobierno anterior. Pero es lo que vamos a hacer nosotros ahora. Hemos creado una comisión que está en este momento intentando modificar el contrato. No solo el contrato, todo el aparato burocrático y legal que sostiene el ciclo integral del agua de la ciudad. Todo el saneamiento, depuración, producción, todo. Lo vamos a intentar modificar para que sea claro y que la administración, es decir, los ciudadanos, puedan controlar si se hacen o no se hacen los trabajos que se hacen por parte de las empresas privadas, en este caso la empresa privada mixta, que preside el alcalde, que presido yo ahora, que ha hecho esos trabajos o no los ha hecho. Pero la curiosidad del asunto, y esto es lo que remata el disparate de lo que ha pasado, es que el anterior gobierno no se quedó ahí. Contrató a una empresa, además digo el nombre porque se llama Análisis Ingeniero, una empresa canaria, en contra de la voluntad de los directivos de Malsa, pero lo hizo. Después contrató a otra mucho más grande, conocida multinacional, KPMG, para que comprobara que se estaban haciendo los trabajos, cosa que no se había nunca comprobado. Se pagaba porque el contrato lo decía. Y la empresa le dijo que sí se habían hecho los trabajos. Le dijo que en el año 2013 4.200.000, en el año 2014 4.800.000. Y tampoco se pagó. ¿Qué se hizo? No se reconoció los informes y no se les pagó ni siquiera a la empresa que contrataron. O sea, Análisis Ingeniero y KPMG no se les pagó. Digo, no. Como contradecían su filosofía, pues no lo tuvieron en contra. Es decir, se ha pagado siempre porque había un contrato que decía que había que pagar una cantidad fija, se dejó de pagar la cantidad fija, intentaron comprobar si los trabajos se hacían, se demostró que los trabajos se hacían y no pagaron tampoco, pero es que tampoco le pagaron a la empresa que les dijo que sí se habían hecho. La jueza ni siquiera entró en eso, simplemente dijo, ustedes tienen que cumplir. Entonces, los intereses de eso, los intereses del impago de 5 millones del año 2013, menos, bueno, lo que fue del enero de 2013 a marzo de 2014, que era lo de la primera sentencia, porque no se ha pagado hasta 2014, 2015, eran solo esto, a cálculo de hoy, más de 1 millón de euros. No 700.000 que se ha publicado por ahí, eso es lo que dice la sentencia cuando se solicitó. Hoy los intereses son más de 1 millón de euros y recurriendo más de 2 millones de euros si contamos todas las facturas que no hay. Nosotros vamos a llevar al Consejo de Administración, esa es nuestra intención, llevar un acuerdo en el cual nos eximimos del pago de ni un céntimo en el pago de intereses. Es decir, pagaremos lo que teníamos que haber pagado sin gravarle, es decir, ahorrándoles a la ciudadanía más de 2 millones y pico de euros. Más de 2 millones y pico de euros. Pagando lo mismo que se tenía que haber pagado y haciéndolo en unos plazos aceptables para la administración. ¿Se lo van a aceptar, no pagar los intereses? Eso se ha aceptado por la otra parte. Bien. Hola, buenas noches. Hola. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿De dónde me llaman? Llamo de la Vega San José, porque no sé qué todo. Ven. Bueno, mire, a lo mejor ya han hecho referencia a lo que yo quiero preguntar al señor alcalde, pero bueno, yo acabo de llegar a la misma casa y se lo voy a consultar un momentito. Yo le quiero hablar sobre la posible bolsa esa de empleo que se iba a crear, que usted dijo, creo que dijo usted que se iba a crear una bolsa de empleo en el servicio de limpieza, o otro tipo de bolsa de empleo, y si van en detrimento, por ejemplo, una persona como yo que tenga 53 años, soy padre de niña menor de edad y sobre todo soy canario. Si va eso en detrimento mío o a lo mejor en algún tipo de beneficio. Bien. No, al contrario. Le contesto ahora. Gracias. Al contrario, las circunstancias suyas encajarían dentro del perfil para esa bolsa. Esa bolsa está en limpieza, efectivamente. Ya existía una bolsa de contratación en limpieza para la agenda habitual de refuerzos en limpieza. Nosotros lo que la hemos convertido en una bolsa donde se va a acoger a los que más necesitan tener un puesto de trabajo en este momento. Eso es lo que se ha hecho por parte de los servicios sociales y de limpieza. ¿Se nutre de qué? Se nutre de los informes que recibimos de los servicios sociales a través de los distritos, es decir, usted tiene que tener un informe de trabajadores sociales del distrito que evalúen que efectivamente tiene condiciones, una de ellas puede ser la que está planteando, mayores de 50 años, una situación de familiares en desempleo, todo esto se tiene que evaluar.
Y por otro lado, del IMEF, del Instituto Municipal de Empleo y Formación, que tenemos otro bloque que recibimos a través del Servicio Canario de Empleo, de personas que están en desempleo de larga duración, con todos sus miembros en paro en la unidad familiar, etcétera, ¿no? Esos se envían a limpieza y se van contratando. ¿Qué pasa? En cualquier caso, eso y los proyectos de empleo que vamos a empezar, que ya estamos poniendo en marcha, con algunos centros nuevos que acabamos de abrir, como el de San Roque, que es nuevo por completo, la primera vez que tenemos un centro, y lo hemos hecho un tiempo récord, reconvirtiendo un antiguo colegio para tener formación por empleo, mientras les pagamos un sueldo. Todo eso yo reconozco que en este momento todavía es una gota en medio de un océano, pero cuando tienes 50.000 parados, conseguir hacer 300 empleos temporales además, pues sí, a los que perciben ese puesto de trabajo son contratados momentáneamente, pues es el salvavidas y no vamos a renunciar a esto. Pero reconozco que en medio de la inmensidad, los que no lo reciben y están pasándolo mal, no verán que llegan. Y esta es la situación dramática que estamos viviendo, pero no podemos mirar para otro lado. Y yo por eso pongo todos mis esfuerzos porque la actividad económica mejore, que es la que va a tirar de la economía, el sector privado, a través del incentivo público, ¿no? Hola, buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches. ¿De dónde me llama? De La Vega de San José, calle Málaga. Venga. Yo soy un ciudadano de aquí, de la calle Málaga número 18. Hay aquí un montón de problemas. Se hizo una cancha deportiva, se convirtió en un parque grande ahí, que no se sabe lo que se iba a hacer, que estuvieron más de un año trabajando en eso y no se sabe lo que es. Ahora es para motos, para bicicleta y para toda esta historia. Luego tenemos una asociación de vecinos de Segue, que no se sabe ni lo que es. Eso no es asociación de vecinos ni es nada. Hay un montón de canchas de paterre que vienen limpiando. Ahora se hizo un equipo nuevo para limpiar los paterres y solo limpian los que les interesa o los que les mandan. Hay un montón de escalinatas todas averiadas, rotas. Esto es en la calle Málaga, al lado de los juzgados. Bueno. Estoy muy enfadado, pues, con el ayuntamiento. El señor alcalde, a ver si se pasa por aquí y nos visita. Y yo estoy dispuesto a señalarle, yo soy un jubilado y estoy dispuesto a señalarle todas esas cosas. De acuerdo. Usted me conoce y si quiere, yo le doy mi dirección y me llama. Muy bien. Muchas gracias por atenderme. Gracias a usted. Gracias Buenas noches. Sin duda, no del Risco, sino de La Vega de San José, del polígono de San Cristóbal. Y efectivamente, cualquiera que va, por eso nuestra obsesión por el Cono Sur, y esto no va a ser fácil. Cualquiera que vaya, está hablando de la calle Málaga, pero ahí justo que está la Ciudad de la Justicia, cualquiera que vaya a la Ciudad de la Justicia y vea la urbanización generada con la Ciudad de la Justicia, el choque es brutal cuando uno cruza una raya invisible que hay en el suelo, se acaba la urbanización del Palacio de Justicia y entra en una zona de absoluta degradación, en una agitación indescriptible, que cruzamos todos los días porque vamos por la Avenida Marítima, pero que a veces hay que animar a la gente para que entre dentro de la Vega San José y vean una de las situaciones más degradantes que hay en toda la ciudad, de las más degradantes, en una situación tremenda. La concejal del distrito, que conoce perfectamente esa situación, porque Lourdes, mi concejal, que además es concejal de educación, fue profesora de educación especial en el colegio de La Vega y conoce a los chicos con los que recorrí aquel barrio durante mucho tiempo, los conoce prácticamente a todos, los que están en desempleo, chicos jóvenes y la gente que está en esas viviendas, que son solicitantes de viviendas, porque aunque tengan un lugar, un techo teóricamente donde vivir, viven hacinados en viviendas sociales, en una situación de degradación, necesitan una actuación de conjunto. La Vega y el Lazo, bueno, desde Tres Palmas, quizás Tres Palmas es la más conservada gracias a tener una asociación de vecinos potente, pero todo, Pedro Hidalgo, Hoya La Plata, a todo el Cono Sur es una zona degradada. Y la Vega San José, el paradigma es que está justo en la zona baja de la ciudad y en el centro de la ciudad. Y ese nivel de degradación es raro verlo en una ciudad como esta. Por eso tenemos que actuar ahí. Y por eso el proyecto que hemos presentado de 15 millones de euros de actuación en el Cono Sur
Y además, desde la Concejalía de Urbanismo estamos instando al Gobierno de Canarias para que haya un proceso de rehabilitación de esas viviendas que incluya efectivamente a toda la zona de Parterres, que es indignante que estén en las condiciones en que están. El siguiente proceso, ya estamos iniciando, trabajando en Tamanacete, estamos trabajando en Escalerita, hemos trabajado en Ginamar. El siguiente importante debe ser esa zona de San José. Buenas noches, dígame. Hola, buenas noches. Llamé antes y me gustaría seguir un poco con la idea anterior en el sentido de... Pero yo le rogaría que, como hay otras muchas llamadas, sea breve ahora porque hay gente que lo está esperando, ¿no? Bueno, entonces... No, diga, ya que usted está ahí, diga. Puerto, la zona de Puerto, la conexión con las canteras, si cree que no debería arbolarse toda esa zona para los turistas que llegan por el puerto, y por otro lado, ¿qué piensa sobre el posible quebranto que pueden tener electoralmente por el apoyo del PSOE al gobierno de Canarias y su plan de ISPE, que parece que cada vez amenaza más a Gran Canaria? Gracias. Bueno, son dos cosas diametralmente distintas, pero para ir por parte. Efectivamente, comenté antes que las naves, uno de los elementos que tenemos pendientes es valorar el coste del traslado de las naves de la PMA y de la Cruz Roja. Aquí al interior de la isleta, ¿no? Que vaya al interior. Yo le he dicho a Luis Ibarra que me lo fuera cuantificando. Veremos de dónde salen los recursos, pero que me lo vaya cuantificando. Se ha hablado incluso casi de 6 millones o menos, una cantidad que puede ser seria. ¿Por qué? Porque esa zona tiene que abrirse, romperse el muro que separa la ciudad del puerto, y además será una necesaria vía de conexión para el BRT que decía antes, para no generar un estrangulamiento mayor en el istmo de Santa Catalina. Antes me comentaron que no dije el tema de la rotonda de, aquí lo sufren en el Sabadell, de la rotonda de Belén María. Cuando se abre el acuario no hay una salida alternativa. Va a haber una acción, sí, va a haber una salida alternativa, entre comillas, porque va a haber una rotonda que ya está construida, donde va a estar, ya se está instalando la nueva aduana. Teóricamente allí tendrá que haber una conexión, que se están pidiendo los permisos, con la avenida marítima directa, y podrá salirse por el puerto, pero la solución definitiva pasará por una apuesta importante en el futuro por el transporte público, que no estrangule más esa zona. Por eso necesitamos espacio. El espacio que hay ahí es inmenso, lo que pasa es que no lo percibimos. Entre lo que están las naves, lo que va a ser el acuario y el espacio que hay detrás es inmenso y deberíamos ganarlo. Por lo tanto, eso habrá que trabajar en el futuro. Hay un parking de todas maneras previsto, que eso lo estamos ya licitando en la actualidad, ¿no? Y por tanto toda esa zona tendrá que mejorarse urbanísticamente, sin duda, como decía el señor, arbolándola o como fuera, para ganarla para los ciudadanos. Ahora, con lo otro, el ICTE. El problema del ICTE, ahora me acabo de ver hace media hora, una hora con el presidente del gobierno, y de forma jocosa me decía si había renunciado yo al ICTE, ¿no? Porque como no fui a la reunión de la FECAN, como no fuimos, excepto 3 ayuntamientos, el resto de ayuntamientos de Gran Canaria. Lo hicimos como medida de protesta, pero hicimos medida de protesta por lo siguiente. La conversación que tuve yo, y tuve 2 largas conversaciones con el señor Clavijo sobre esta cuestión, en aquel momento se había puesto sobre la mesa que el método de reparto de un fondo, que es el ICTE, que es un fondo que ya recibíamos, lo que pasa es que hemos recibido el montante completo, vamos a recibir el montante completo, en realidad dejamos de mandarle al gobierno central el montante completo y se va a repartir en Canarias, para ser exactos, pues hasta ahora se ha repartido con unas reglas. Esas son las reglas del REF. El Ayuntamiento de Las Palmas ya recibió el año pasado, va a recibir este año 3 millones de euros por ese concepto, de la parte proporcional que ya se repartía. Con ese concepto, porque fue pactado por las administraciones locales. Y lo que le dicen las administraciones de Gran Canaria, y le tenían que estar diciendo la FECAN, oiga, repártese con ese sistema. Pero no, se dijo algo que sí es grave, y es, no es que no se vaya a repartir con ese sistema, se va a repartir con otro distinto, que es el de la triple paridad, renunciando el gobierno a una parte. Entonces, como decía, como renuncia a una parte, le va a tocar más. Pero claro, al que le va a tocar muchísimo más es al de una isla periférica, ¿no? O sea, el baremo población ingresos era insultante. Y además haciendo algo que yo sí le dije en esas 2 conversaciones largas que tuvo el presidente, que iba a ser inaceptable por parte de Gran Canaria, era que la triple paridad, que no es aceptada ni en Gran Canaria ni en Tenerife, porque está aplicada al sistema electoral, que es injusto. Y es un anatema que deberíamos modificar. Lo que no puede ser que ahora sirva de baremo para llevarlo a otros ámbitos. Eso ya era una perversión. Eso ya no es caminar hacia adelante, sino ir pasos agigantados hacia atrás. Y eso era casus belli. ¿Y qué necesidad tenía el presidente del gobierno de Canarias de enfrentarse? Yo entendía que a las 2 islas capitalinas, después hubo un acuerdo sotoboche en Tenerife, porque salen perdiendo. A mí me llamó el señor Bermúdez en su momento preocupado por esto. Me llamó él, además, por esto. Pero, me acuerdo sotoboche en el cual Tenerife aceptó la regla del juego. Pero luego Gran Canaria lo iban a aceptar, y yo le decía, no puedes enfrentarte a la isla de Gran Canaria, eres el presidente del gobierno de Canarias.
No puedes enfrentarte a ninguna isla, pero no puedes enfrentarte a la isla de Gran Canaria. Imposible un presidente del gobierno de Canarias, aunque su partido no tenga peso institucional aquí, eso no puede ser. Eso ha pervertido. Sin embargo, en esa votación Gran Canaria ha perdido notablemente. No, la batalla en eso está perdida porque ya se ha llegado a un acuerdo. En la batalla me refiero... Ha habido ayuntamientos en Gran Canaria. Sí, ha habido que se han salido de la norma, de cosas porque están gobernados fundamentalmente o por coalición. Por el único que gobierna... No, el PP no, los del PP al final se salieron y no aceptaron, incluso los de las islas, el acuerdo. Es verdad que el presidente, y eso es lo que me intentaba decir hoy, era que ya habían renunciado a lo de la triple paridad. Pero yo le dije, eso ya había pervertido el debate. Pero que ahora todo el mundo va a poner la lupa a ver cómo está el reparto. Haga el reparto que haga. Él dice que es por proyectos. Yo le digo, fantástico. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria tiene proyectos importantes para seguramente optar incluso a los 160 millones. Al final va a haber un reparto. La gente va a poner la lupa. La gente va a ver qué le tocó a uno y qué le tocó a otro. Y se va a generar un lío tremendo. Igual no. Pero es muy difícil que lo sepan gestionar de alguna manera. Parece que en abril van a sacar el decreto. Vamos a ver si el tiempo para poderlo ejecutar. Y a mí lo que más me preocupa en este momento, después de esta diatriba y esta batalla, se lo comentaba a los otros alcaldes de Gran Canaria, que se iba a perder, era un acto de protesta, no íbamos a los de Gran Canaria, se iba a aprobar en la FECAN, listo, está aprobado ya el método, que es verdad que no pone triple paridad, esto hay que decirlo también, pero bueno, veremos en qué se sustancia. Ahora, no se va a hacer por el sistema REF, teóricamente va a ser por proyectos, va a generar controversia y veremos qué es lo que sale. En abril, un gobierno como el que ahora mismo está gobernando España, ¿puede sacar el decreto? Un gobierno como el que está en el... Pero bueno... Claro, está en funciones. No, pero un decreto del gobierno de Canarias. No, yo hablo... Es que nosotros no hemos recibido el dinero todavía. Esa es otra cuestión. Sí, yo entiendo que ellos consideran... El gobierno de Canarias puede sacar el decreto, pero si el dinero no viene... Ellos consideran que con el acuerdo bilateral que se produjo con la llegada justo antes de las elecciones del señor Montoro aquí a las islas, yo asistí además, coincidía con la toma de posición del nuevo delegado del gobierno y se tomó una decisión por el gobierno antes de las elecciones. Puede ser discutible que fueran, y fue en funciones, creo que en el momento ya estaban en funciones porque estaban las elecciones a la vista, ¿no? Con esto ya el acuerdo es tácito y por tanto como es la renuncia de enviar los recursos hacia allí, porque los recursos están presupuestados como gasto en Canarias y ahora dejarían de ser gastos y por tanto se quedarían los recursos aquí, pues entiendo que lo pueden hacer. El problema no es tanto ese, el problema es un problema de plazo. Lo que yo digo es, estamos en marzo, el decreto teóricamente va a salir en abril. Si hay obra prevista y quieren que se ejecute este año, cuando hay que certificar, es muy complicado, a no ser que sean obras empezadas ya. Entonces, esto es complejo, por eso me da la sensación de que por lo menos este primer año puede que nos encontremos con un fiasco. ¿O no? Igual nos sorprende el gobierno. Yo espero que nos sorprendan gratamente. Espero que sí. Vamos a ver. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿De dónde me llaman? Del barrio de San Nicolás. Muy bien. Dígame. Mire, yo le quería hacer una pregunta al señor alcalde, que si él es consciente de cómo estamos aquí en esta calle, en la calle Álamo, que tenemos la calle hace ya 2 años cortada. Y yo he necesitado una ambulancia en 2 ocasiones y la ambulancia tiene que ir a dar el rodeo no ya todos los vecinos de la calle, sino una ambulancia por una emergencia, unos bomberos, tienen que ir a dar la vuelta arriba al hospital militar, todas las revillas y todo eso para poder entrar a la calle Álamo. ¿Por qué el muro? Eso iba a preguntar, ¿por qué razón está cortada? Está cortada por un muro que supuestamente está mal y la han cortado por eso, Bien. pero resulta de que han hecho ahí, le han puesto un parche, pero que los vecinos no nos han solucionado el problema. Y ya le digo, no solamente todos los vecinos, sino que el hecho de tener que una ambulancia que tuvo que entrar aquí, una medicalizada, y yo precisamente hace poco he tenido que utilizar 2 ambulancias para una persona mayor y ha tenido que ir a dar la vuelta arriba. Imagínese el problema tan grande que tenemos aquí. Luego de la calle, de lo que se dice, delante de la iglesia hacia acá, los coches tienen que retroceder de culo, como se suele decir, porque no pueden entrar de cabeza. Perfecto, le contesta. Efectivamente, ese era un muro que se había caído hace tiempo, estaba en situación de derrumbe. Lo que pasa es que cuando llegan las lluvias de noviembre ya se cae totalmente, porque no se hizo ninguna obra al respecto. Nosotros hemos hecho una obra por urgencia en el mismo,
supongo que es lo que se refiere, que es el parche, y yo entendía que debía facilitar ya, es verdad que es una calle estrecha, pero el poder facilitar el tráfico. Voy a preguntar a Vías y Obras en qué situación está, no sé si es que todavía está inconclusa y por eso no se puede abrir el tráfico. Lo preguntaré, lo he apuntado y lo voy a comprobar, ¿no? Si es el muro que yo entiendo que se está refiriendo, ¿no? Bien. Hola, buenas noches. ¿Sí? Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿De dónde nos llama? Lo estoy preguntando para que el alcalde se haga una idea de que es toda la ciudad la que puede estar accediendo a él esta noche, ¿no? ¿De dónde nos llama? Le llamo desde la Vega de San José. Venga. Quisiera hacer una pregunta al señor alcalde. ¿Qué pasa con los servicios sociales? Que cualquier persona de la Vega de San José, para arreglar un papel con las trabajadoras sociales, se tienen que trasladar arriba al secadero. Si son personas que no tienen para comprarse un pan, ¿cómo van a tener dinero para ir al secadero a arreglar los papeles? Bien. No obstante, nos dicen que llamemos por teléfono para pedir hora, pero ¿quién le dice a usted que estamos toda la mañana intentando conectarnos con el teléfono y no hay un alma de Dios que desconecte un teléfono, que descuelgue un teléfono? Sí, soy consciente. Le contesto ahora. Somos conscientes de esa realidad, no solo todo el mundo que llama a los servicios sociales están teniendo un bloqueo que existía hace tiempo con las llamadas telefónicas, lo cual está generando un lío porque desde que se implantó el sistema de cita previa y además en concreto con los servicios sociales para no colapsarlos, pues este sistema es el que se emplea y nadie tiene capacidad para poder recibir las llamadas porque están totalmente desbordados, sobre todo como consecuencia de la crisis económica. Nosotros vamos a implantar un sistema telefónico totalmente nuevo, que además la idea es poder actuar en todos los ámbitos, desbloquear las llamadas telefónicas que en este momento se están utilizando a través de la centralita, son 6 personas, 8 personas las que están llevando la centralita en el ayuntamiento, más los que reciben las llamadas directamente de los servicios sociales, y yo espero con el nuevo sistema, que va a tener nuevos operadores, se va incluso a atender en distintos idiomas, y va a operar 24 horas, podamos solucionar este problema. Es un asunto que me preocupa porque soy consciente de que está pasando no solo en La Vega, está pasando en todos los municipios. Se agrava con una situación que efectivamente algunos, como los centros que tenemos, son de los que disponemos y algunos no son de las mejores condiciones. El del secadero es uno que se hizo deprisa y corriendo porque en el propio centro, que estaba un poco más abajo, de atención de servicios sociales, estaban en unas condiciones muy malas. Se tuvo que hacer una obra corriendo en el secadero para poder atender a los vecinos en condiciones de dignidad, pero es verdad que se tiene que llegar en guagua, como mínimo, hay guagua, pero se tiene que llegar en guagua para poder ir, y si no se tienen recursos, aunque nosotros ahora hemos ampliado un bono social para que esto pueda ser así, sigue siendo complicado. Es la realidad que estamos viviendo y tendremos que acercar lo máximo posible. Una de las obras, además, tiene que tener que ver con esto de los 15 millones que hemos planteado de servicios sociales en La Vega San José, en el Cono Sur en general, para poder atender a la gente, porque si no, el de la pescadería, que es la atención abajo de ese distrito, es muy complicado. Muy complicado, sí. No está desbordado por completo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Desde dónde me llama? Yo le llamo de la ciudad de Telde a la ciudad de Las Palmas. Bueno. A ver qué le puede voy a contestar al decir alcalde. una cosita, señor alcalde, a ver si está en las manos de... Viniendo de Las Palmas para entrar al complejo hospitalario insular infantil, en el paso de está entrando a la derecha, según venimos, hay baches allí que lleva por lo menos año y medio. Y hay veces que uno huyendo los baches, a veces se le va a escapar y va con un peatón. Es que están todos los baches, todos los hoyos seguidos uno del otro. Bien. Vamos A ver si hay un poquito de atención y le echan un poquito algo allí. De acuerdo. No Gracias. sé si ese tramo en concreto, porque no sé exactamente del bache. Eso es de Cabildo, ¿eh? Pero el Cabildo, la vía es es una vía de interés general del Gobierno de Canarias, pero el mantenimiento es del Cabildo. Y efectivamente llevaba ya tiempo porque hubo una apuesta por asfaltar otra zona de la isla, y cuando los planes de cooperación en las salidas concretas a la avenida también dejaron de asfaltarse por parte del anterior gobierno, lo hizo en el último año de mandato. Y se cubrieron al sitio algunos accesos que estaban en una situación lamentable, como Juan 23 y demás, donde salir poco menos era que destrozar el vehículo porque los baches eran descomunales, una de las zonas de mayor ocupación. Esta, que me dice usted, es una de las zonas de mayor acceso durante las mañanas y tardes, fundamentalmente al hospital. Y no sé exactamente qué zona me dice, pero esa zona
igual que otras de la ciudad, van a sufrir una mejora en las próximas semanas, porque ya está actuando el Cabildo con un asfaltado especial. No sé si afecta directamente al valle que usted me dice, pero esa zona va a verse afectada. Buenas noches, dígame. Hola, buenas noches a mí. Sí, a usted. ¿Desde dónde me llama? Sí. Hola, buenas noches. Mire, vamos a ver. Perdóneme, ¿desde dónde me llama? Yo le llamo aquí de Mille Bajo. Vale. Dígame, sí. Mire, vamos a ver, yo quería decirle al señor alcalde que llevamos todos los días yendo por el Parque de la Reolla y resulta que el parque está todo desarmado. Todo desarmado, solamente está funcionando. Escúcheme, baje el volumen de su televisor porque se está oyendo a usted a sí mismo. Baje el volumen y le pregunta al alcalde. Ahora. Venga, sí. Ahora sí. Mire, como yo quería decirle al señor don Augusto de que el Parque de la Reolla, no creo yo que a lo mejor del presupuesto nuestro vaya a arreglarse las carreteras. Cuando están funcionando las canchas, todo el señor Ramírez. Y después la gente, y después vemos que hay personas, cuando no está funcionando la piscina, que el ascensor está parado un sábado hasta el lunes. Y no lo entiendo, digo, ya ha llamado ya al ayuntamiento, se preocupa nada más que cuando está funcionando todo. Después le pregunta al segurito y me dice, no, eso ya yo he llamado al ayuntamiento y son la gente de aquí que la para, la rompe. Como diciendo que el barrio este es tercer mundo. Y yo digo que debía poner un poco de orden. Yo recuerdo cuando eso se inauguró que había 15 seguritas. Ahora resulta que ve uno, el mismo toda la semana. Digo, y aquí, ya cuando se inauguró el señor Soria, pues hasta motos y todo ahí dentro. Ya no hay ni motos ni nada, sino toda la carretera está rota, solamente funcionando las parcelas que él tiene contratadas. Lo demás, yo espero que no se vaya a gastar dinero del presupuesto de los camiones cargando y descargando allí, que está todo aquello. Yo quisiera que fuera por allí para que vieran cómo está eso. Eso da pena con el parque. Bueno, yo he ido hace poco, otra cosa, porque hemos inaugurado una ampliación de unas instalaciones deportivas, efectivamente, de la empresa que dice El Caballero, pero que es una concesión administrativa desde una empresa privada. Y esta es la filosofía, además, que se está haciendo en toda Europa, dado que la administración no tenga recursos para poder hacer una gran infraestructura deportiva. Son infraestructuras que tienen mucha demanda, las estamos poniendo a precio de un coste totalmente popular, donde están al máximo, creo que son 50 y pico euros toda la familia. El precio es muy competitivo desde el punto de vista popular y además tienen lista de espera. La idea es que pueden llegar hasta 14.000, creo que están 12.000 usuarios en este momento, con canchas de tenis nuevas, de tierra batida, etcétera, ¿no? Y eso que tenía unos problemas de infraestructura importantes, esas instalaciones. Otra cosa es el ascensor, pero efectivamente tenemos un problema con las infraestructuras de movilidad que se han puesto en esta ciudad, en distintas zonas de la ciudad, y algunas eran importantes, y yo creo que eran saltos cualitativos. La gran parte de ellas se pagaron con el Plan Zapatero, no esta es la más vieja de ellas, que no fue la época de Soria, creo que fue la época de Pepe Luzardo. El problema es que tenemos un problema de vandalismo importante en la ciudad. Y el presupuesto del año pasado, cuando llegamos nosotros al gobierno, nos encontramos que no había presupuesto para los arreglos de escaleras mecánicas y ascensores que estaban sufriendo vandalismo. Se les robaban los motores, se rompían los botones para que no se pudieran mover. Y desgraciadamente no había presupuesto para ello. En cuanto entró el presupuesto nuevo, hemos empezado a arreglar todos los ascensores y escaleras mecánicas. Si se ha vuelto a parar este en concreto, que estuvo parado durante un tiempo, los últimos meses del año, que volvimos a arreglar, si se ha vuelto a parar, yo espero, estamos dotando de recursos, aunque nos cuesta unos 60.000 euros al año solo las reparaciones, es que se dice rápido. Por eso habrá que hacer algo desde el punto de vista del civismo de la ciudadanía, porque en otras ciudades, iban históricamente, Barcelona es un ejemplo, ¿no? Pero históricamente, teniendo este tipo de instrumentos de movilidad y de accesibilidad a los barrios, en ciudades como la nuestra, que tiene muchos desniveles, y se respetan perfectamente por parte de los vecinos y vecinas. Espero que eso sea así. Desgraciadamente no está ocurriendo y no podemos poner ni un segurita ni un policía en todas las escaleras. Me mandan un mensaje que dice respecto de los baches estos del complejo, es Cabildo y Gobierno de Canarias, porque es del centro del tema. Última llamada de la noche para después hacerle un par de preguntas y ya terminar con... Llevo una hora aquí hablando. O sea, sí, ya veo. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Desde dónde me llaman? Le llamo del barrio San José,
caballero. Se lleva la palma. Sí, hoy tenemos a todos. Venga, diga. Resulta que yo tenía un chico por aquí, un operario de limpieza, que la verdad es que el muchacho era un currante que daba hasta miedo, y yo no sé qué ha pasado, que hace varios días que no pasa, y veo que... ¿De La Vega, San José o de...? Caballero. El barrio de San José, Cabé, no sé, yo no quiero quejarme de los nuevos muchachos que veo, pero no es lo mismo. Que los han cambiado. No es lo mismo, y la verdad es que esto va peor, caballero, esto va peor. Muy bien, gracias por su llamada. Lo preguntaré, no, si han cambiado operarios, igual lo han trasladado a otro sitio, y bueno, a veces es verdad que en limpieza al final hay operarios que constantemente limpian las calles y al final son unos expertos en las zonas donde que limpian, ¿no? Parece una tontería, pero el trabajo de limpieza viaria es un trabajo que requiere también una cierta experiencia. El que uno se haga con el barrio, lo conozca en el barrio y demás, pues facilita el trabajo. Voy a preguntar qué ha pasado y por qué se han modificado o se ha variado, se ha enviado a otro barrio este señor. Tenemos decenas y decenas de llamadas. Esto es una experiencia buena. Yo creo que además la gente pregunta por problemas que le afecten directamente o por generalidades. Yo espero que repitamos esta situación, porque a la gente le gusta tener ese primer contacto aquí. ¿De qué no hemos hablado? ¿Qué podemos hablar? Porque en una ciudad como esta se puede hablar de millones de cosas. De un millón de cosas. De un millón de cosas, ¿no? Es una realidad. Somos una ciudad grande, que además tiene una peculiaridad. Somos una de las 10 grandes, sin duda, eso no hay que decirlo porque los números están ahí, pero al mismo tiempo es una ciudad con un peso político importante y determinante, con una presión y con una ciudadanía exigente, y eso está bien. Lo percibo cada vez que voy a los barrios y este tipo de preguntas me las hacen permanentemente, ¿no? Del día a día, pero la gente es exigente y eso es bueno y tenemos que darle la vuelta a esto que parece que es, somos una ciudadanía muy crítica, ¿no? Eso es bueno si mejoramos y somos capaces de mejorar. Que tiene, como decía antes, un peso político importante. En las islas no creo que haya ninguna localidad, somos la gran ciudad de las Islas Canarias, pero en ninguna isla un núcleo urbano tiene el peso de esta. En las otras islas el Cabildo, por lo general, la que tiene el peso cantante. En Gran Canaria siempre la ciudad ha tenido un peso especial. Solo hay que abrir los periódicos todos los días para ver cualquier decisión que se toma en esta ciudad. Tiene una importancia tremenda y de eso soy consciente. La ciudad que he nacido, la que quiero y donde he vivido toda mi vida. Y lo sé y lo percibo, ¿no? Por lo tanto, podríamos estar hablando aquí 5 horas, 10 de miles de asuntos que tienen que ver con la ciudad. Y yo espero que los ciudadanos, a través de los instrumentos que pondremos en marcha en breve, cada vez más de participación y de compartir con los ciudadanos la experiencia vital en una urbe como esta, pues podamos ir al detalle incluso, ¿no? Bien. Que es de lo que se trata. Una cosa porque me llama la atención nada más. Usted estuvo ya como consejero en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, estuvo como consejero en el Cabildo, sin embargo la responsabilidad de una alcaldía, sobre todo de una ciudad como esta, totalmente diferente, ¿no? Bueno, por supuesto. Lo que pasa es que el haber sido concejal del ayuntamiento, también estar en otra administración, pues también te da otra perspectiva de las cosas, sobre todo una administración supramunicipal, pues te da un bagaje que yo siempre he dicho que es indispensable para asumir una responsabilidad de este calibre. Se puede llegar sin haber tenido una responsabilidad pública, sin ni siquiera haber sido concejal y hacerlo fantásticamente. Esto no es una regla garantizada, pero sí creo que es fundamental para coger las riendas del minuto 1, para que no se te pasen los 4 años y pienses, no he podido ni empezar los proyectos, tener cierta experiencia y saber cómo se maneja esta administración, que es muy complicada internamente y externamente. Y por eso la experiencia del pasado, a pesar de mi juventud, pues ha sido determinante para entrar y estar cómodo con la responsabilidad que tengo encima, pero una responsabilidad que la hago con gusto porque es algo que lo he hecho voluntariamente, ¿no? Y creo que me ha dado el bagaje para poderlo hacer con seriedad. Espero que sea así, los ciudadanos después decidirán. ¿Qué edad tiene usted? Tengo 43 años. O sea, el alcalde más joven que ha tenido Las Palmas. Pues no soy el más joven que ha tenido la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. El alcalde más joven que ha tenido la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria es Emilio Mayoral. ¿Ah, sí? Lo que pasa es que, no sé si porque la calvicie y el bigote, en aquella época parecía mayor, pero él entró con 39 años, la primera vez que fue alcalde. 39 años, además, lo he hablado con él, es curioso. Más joven que Pepa Luzardo. Soria también entró muy joven, creo que entró incluso más joven que yo, con 40 años, 41 años. Yo tengo la misma edad que Pedro Sánchez. Además somos la misma quinta, del 72. No, somos la generación nueva. Vamos a hablar de eso porque sería liarnos. Entraríamos en otra cosa. Pero para terminar, a la Cámara, a la gente que nos ha llamado hoy, a la mucha gente que no ha podido entrar, lo que quiera decirle.
Creo que la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria tiene un futuro por delante de esperanza y de garantía de salir de una situación dura que hemos vivido durante los últimos 7 años. Este gobierno ha entrado con las ganas de poder solucionar, por lo menos de establecer ese diálogo con los vecinos para poder solucionar los graves problemas que tenemos, que están ligados fundamentalmente a la desigualdad y al desempleo. Por eso hemos hecho el trabajo que expliqué antes, de empezar a generar actividad, de poder tener un presupuesto, de empezar a tomar decisiones. La gente lo empezará a percibir y yo espero además que lo perciban con nosotros y que la situación económica y social se empiece a revertir y que lo hagamos todos juntos. Por tanto, espero verles y en momentos como este, todavía quedan varios años por delante y que después puedan juzgar y decidir. Muy bien. Señor Hidalgo, muchas gracias por estar aquí esta noche. Gracias a ustedes. Don Augusto Hidalgo, alcalde de Las Palmas de Gran Canaria. Volvemos nosotros, como siempre, el jueves que viene.